Por lo menos en el Congreso este tema tiene como 10 años. Entre la primera vez que se presentó un proyecto y las veces que se rechazaron, se volvieron a presentar. Y hemos llegado en el 2014, se aprobó un proyecto, por supuesto en ambas cámaras del Congreso. Y eso fue para la promulgación o no del Poder Ejecutivo y el presidente Horacio Cartes vetó la ley. En base a eso se volvió a presentar, nosotros volvimos a presentar un proyecto. La gente lo dice más comúnmente como impuesto a la soja, ¿verdad? Realmente es una carga impositiva, es un impuesto a la exportación de granos en estado natural. ¿Qué implica soja? ¿Qué implica girasol, trigo, maíz? ¿Cuál es el objetivo realmente? Yo voy a reducir los objetivos a dos cosas. Estamos hablando de un 15%, entonces sí dije eso, 15%, ¿verdad? Sobre la exportación. El primer objetivo realmente es que le puede ofrecer una rápida y fácil recaudación al Estado paraguayo de gente que hace mucho tiempo están teniendo ingresos realmente altísimos con el tema principalmente de la soja. Hay un principio básico en la construcción de la República y del Estado democrático. El que gana más, paga más. Y el que gana menos, paga menos. Eso no existe en el Paraguay. Este es un país donde se invirtió ese principio. Acá el Estado paraguayo realmente sobrevive en un altísimo porcentaje gracias a impuestos indirectos, no a impuestos directos. Y nosotros creemos que esta gente debe contribuir con el Estado paraguayo dentro de una política de equidad y de justicia tributaria. Nadie, ni los economistas estudiosos del tema, hoy día nadie dice que ellos pagan. Algunos pueden decir, no, pagan el 2%, otros pueden decir, pagan el 4%, pero todos coincidimos en que realmente ellos no pagan. No, estamos hablando de hacer un impuesto sobre la exportación. Desde el momento que sale del país, ¿verdad? Sobre esa documentación se hace el sistema impositivo. Eso es muy difícil de evadir. ¿Cuánto recibiría el ingreso del Estado paraguayo aproximadamente? Y calculamos entre 350 y 380 millones de dólares. Bueno, en instante vamos a tener la respuesta por parte del Ejecutivo que insiste en no grabar el impuesto a la soja. Pero ahora queremos... Gracias a toda la gente que va compartiendo sus fotografías a través de las redes sociales. Son muchísimas, entendemos, pero también nuestros tiempos son limitados. Iremos al final del programa, mañana incluso también compartir más fotografías. Envíennos, en algún momento vamos a compartir, si no es hoy, fin de semana, en la mañana cada día, en algún momento van a aparecer esas fotografías. Gracias a toda la gente que está con nosotros enganchada al programa. Bueno, agradecer al ministro de Hacienda, Santiago Peña, esta mañana para compartir con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Carlos Troche, Carlos Granada, un placer estar aquí, don Nino Sánchez, señor Duxen, un placer poder compartir con la audiencia de Pulso Urbano esta mañana. También don Jerónimo Sánchez, que es presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay de Pequeños Productores Rurales. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Carlos, señor ministro, Carlos, y acá mi... Don Oscar Dickel, ya mucho me equivoqué de su apellido, que es el asesor de esta coordinadora. Para ambos, muchas gracias y también tratar de entender un poquitito de qué manera se sienten ellos afectados ante esta situación que tiene que ver con el intento de gravar 15% a la exportación de soja e incluso también el tema de los derivados de los granos. Bueno, ministro, nos gustaría entender un poquitito, recién escuchábamos la declaración del senador por el Frente Guazú, del por qué insisten con este proyecto de ley, pero también veo que hay una posición del gobierno que se mantiene en su postura de no gravar la soja. ¿Por qué, ministro, ustedes se mantienen en esta postura? Carlos, la posición del gobierno ha sido muy clara desde el comienzo. Ustedes acordarán que allá hacia el 2013 ya se había aprobado en el Congreso una ley que gravaba la exportación del soja. El gobierno decidió, el Poder Ejecutivo decidió vetar esa ley y seguimos insistiendo cada vez que se habla de esto, lo seguimos manteniendo, lo explicamos
de manera técnica, con argumentos técnicos, que el impacto que va a tener, el impacto distorsivo lo que va a tener en una economía como la paraguaya, que es una economía eminentemente agroexportadora, va a ser muy negativa. El martes pasado me tocó a mí, este martes me tocó ir a la Comisión de Hacienda al Senado. Antes de la sesión, ¿verdad? Fue antes de la sesión. Y realmente hay que destacar el gesto que ha tenido la Comisión de Hacienda en su presidente, senador Silvio Velar. Fue una de las mejores reuniones que tuvimos porque no fue simplemente un debate entre la posición del legislativo y del ejecutivo, que muchas veces se quiere entender que hay de alguna manera posiciones encontradas. Claro, aquí enfrentamientos, ¿verdad? Y acá lo que nosotros queremos es enriquecer el diálogo, que se puedan traer todas las visiones. La Comisión de Hacienda invitó a expertos del sector privado, muy conocedores del tema tributario impositivo, pero también conocedores del sistema, del modelo agropecuario que tiene Paraguay. Estuvo el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, estuvo Ricardo Rodríguez Silvero y estuvo también Amílcar Ferreira. Los tres, ¿verdad?, argumentaron por qué no es deseable tener un impuesto a la exportación, no solamente de la soja, sino de ningún producto. O sea, todos coincidieron. Todos coincidieron, hubo un consenso. Yo hice una pequeña introducción porque el Ministerio de Hacienda ya ha puesto por papel, a través de un dictamen que ha sido solicitado por el Congreso de la Nación, cuál es su posición sobre este impuesto. Y lo cual yo he ratificado que estamos en contra, que hay argumentos técnicos que respaldan nuestra posición. Y estos tres economistas han argumentado también por qué no sería deseable. Obviamente ellos dicen necesitamos tener un mayor, gravar más a este sector de la economía, que es un sector muy importante, pero no sería a través de un impuesto a la exportación de soja. Acá obviamente se chocan las visiones que dicen, no, el Ministerio de Hacienda no quiere cobrar impuestos. Por supuesto que queremos cobrar impuestos, necesitamos cobrar más impuestos para poder invertir en salud, en educación, en seguridad, pero tampoco no podemos nosotros cobrar impuestos para matar a un sector que es el que genera trabajo, que es el que genera no solamente en la producción, sino toda la cadena productiva que viene a través del sector agropecuario. Entonces nosotros hemos argumentado que el IMAGRO, que es un impuesto nuevo que se ha implementado a partir del 2014, que es un cambio sustancial en el sector agropecuario, que no solamente afecta a la producción de soja, afecta a la producción de todos los productos agrícolas, pero también a los sectores pecuarios, que también es un segmento muy importante. ¿Por qué todavía no empezamos a hablar de cuál es el nivel de cumplimiento que hay en el sector de la producción de ganado? Que hay todavía niveles de informalidad muy elevados. O sea, esto, cuando hablamos del IMAGRO, no estamos simplemente hablando solamente del sector agrícola o del sector productor de soja, estamos hablando de todo el sector. Y después, obviamente, en estas reuniones surgieron una enorme cantidad un desconocimiento muy importante. Por ejemplo, que las grandes agroexportadoras no pagan el IMAGRO, las grandes agroexportadoras pagan el IRASIS, ¿verdad? Porque estas empresas no plantan un metro de soja, un metro de maíz, un metro de trigo, nada, absolutamente. Entonces, tenemos que ver cómo trabajamos para que estas grandes multinacionales, las grandes agroexportadoras, realmente paguen su justa proporción en función a la ganancia que tienen. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí tenemos que medir cuál es el precio de transferencia por el cual ellos envían sus productos al exterior, ¿verdad? Que es siempre el gran problema que tiene no solamente Paraguay, sino que tienen todos los países. Y esto es un problema mundial que se está tratando de solucionar también como una problemática cuestión mundial. De evasión ahí. No evasión, la erosión de la base fiscal. La erosión, sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen? Ellos exportan el precio al que exportan a una jurisdicción diferente donde hay menores presiones tributarias. Entonces, ellos compran por 100, venden por 101, ¿verdad?, a un lugar donde no es el destino final, y ahí finalmente pagan la renta. Entonces en Paraguay tuvieron una ganancia de uno nada más. Panamá, por ejemplo. Panamá, Holanda, Uruguay, sí. Hay varios países, ¿verdad?, donde las grandes exportaciones, cuando nosotros vemos la exportación que tiene Paraguay al exterior, no son los centros de consumo. La soja que Paraguay exporta no es finalmente el centro de consumo. Se van a países y de ahí finalmente van un puenteo a otro. Entonces, lo que cuando decís, notamos una falta de conocimiento en algunas cosas, o sea, uno da a entender que la intención finalmente era que los impuestos lleguen a ese grupo de grandes exportadores. Carlos, totalmente. Yo no cuestiono el interés de los legisladores, ¿verdad? Pero le choca también a los pequeños. No, le va a chocar. O sea, la intención que ellos tienen, que es de gravar a los grandes exportadores de soja, donde se asume que hay enormes ganancias, finalmente va a tener un impacto directo al pequeño productor.
Finalmente ellos son los que van a A pagar ver, impuestos. Oscar, por eso, porque de repente ellos dicen, bueno, eso es lo que mediáticamente ellos venden, vamos Claro. a quitarle plata a estos grandes exportadores. Pero acá Oscar mucho ganan ellos, ¿verdad? claro, pero Oscar me estaba diciendo, no, al final nosotros, que somos los pequeños productores rurales, somos los que vamos a terminar pagando. Explícame, por favor, de qué manera, Oscar. Es lo siguiente, no es que nos va a alcanzar, le está masacrando ya. Lo que pasa que con los buenos precios que tenían los commodities, ¿verdad? Por eso yo hice acá lo que era antes y lo que nos falta hoy en el nivel de los precios, ¿me entiendes? Entonces se podría sobrellevar, pero hoy ellos le hacen un cobro compulsivo, les cuentan directamente el 5% de los granos cuando el productor lleva al silo o a los intermediarios. Posteriormente emiten una factura, los que van a reenviar o a vender a otro lugar, y piden otra vez el 50% de devolución. Por ejemplo, vende a 1.500 guaraníes el precio, le descuentan 75 guaraníes, después facturan el precio normal, le dicen, señor Ministerio de Hacienda, devuélvame 2,5%. Entonces, sin esfuerzo, sin riesgo, ellos se hacen de la fresca viruta 7,5%. ¿De quién estamos hablando? Eso. Estamos hablando de los que son los acopiadores de granos, en una gran mayoría, y tenemos gente que no tiene sus documentos aún en las condiciones, y si le piden los documentos, entonces le dicen, mira, esta es mi condición, ¿te gusta? O si no, alza tu producto y lleva a otro lado y buscate otro. Si sale esta ley, don Oscar, ¿qué va a pasar con ustedes, los pequeños productores? Y va a pasar lo siguiente, ocurre que nosotros hicimos hoy, ¿cómo está distribuido la cuestión? Esto verde es el costo de producción hoy. Ajá. Entonces tenemos esto acá, que es el costo financiero, y estos son las deudas atrasadas. Desde acá, de esta parte hasta el verde, nadie participa. Prácticamente le vamos a dar más fuerza, más capital, y probablemente estos son productos que se utilizan para desarrollar la agricultura. ¿Entienden? Entonces tenemos que comprar esto de los agroimportadores que nos financian. Tenemos que venderla a ellos y tenemos el costo financiero altísimo hoy. Para los pequeños productores, 18% de interés estaba establecido en gobiernos anteriores, la tasa en el crédito agrícola, hermano. Más 10% IVA. El que se retrasaba, 24%, porque se le iba a castigar al que no pagaba. Y entonces, digamos, acá el presidente Don Hino se hizo una manifestación en enero del año pasado justamente para decir, bueno, háganos la quita los intereses, que finalmente al último hemos conseguido ahora consensuar dentro del diálogo para que se quite por lo menos esos intereses. O sea, dentro de poco van a estar en la plaza pidiendo condonaciones, entonces. No, señor. No, digo, no van a ganar llegar. Pero hay un tema, yo diría, hay un tema muy importante, ¿verdad? Y que es muy relevante que se diga, ¿verdad? Las condiciones del sector agropecuario han cambiado de manera dramática en los últimos 3 años. Los commodities. El precio de los commodities, ¿verdad? Y este es un fenómeno mundial en el cual Paraguay no tiene ninguna capacidad de poder influir, ¿verdad? Paraguay produce casi el 0,5% de la producción de soja del mundo. Entonces, es muy poco lo que Paraguay puede influir en el precio de los commodities. Los precios han caído. Muchas veces se hace la argumentación de que no, cuando se aprobó la ley en el año 2013, se tenía estimado que la recaudación iba a ser tantos millones de dólares y finalmente es menos. Claro, el precio de la soja era $600 la tonelada, hoy está cerca de 300. O sea, las condiciones también han cambiado de manera importante y hay que entender que el IMAGRO es un impuesto que está ayudando a formalizar toda la cadena productiva. Antes del IMAGRO prácticamente no había ninguna necesidad de tener balance. Hoy los productores medianos están llevando ya sus balances, están en ese proceso de formalización. Sí, pero señor ministro, discúlpeme, no es solo la soja. Nosotros necesitamos producir maíz para los pequeños productores. Imagínense el choclo que se vende, se le va a aplicar más impuestos. Sirve para un proceso de corrupción nomás. O sea, si nosotros queremos salvar la economía aplicando la canasta familiar de los frutos del país, estamos errando el camino. Me van a disculpar. Se quiere aplicar al maíz, le descuentan en el mismo concepto a la gente que cultiva algodón, se le descuenta al trigo, y venimos arrastrando 5 o 6 procesos de cultivo en donde cada proceso de cultivo se está perdiendo entre 50 y 80 dólares por hectárea. Por eso hoy existen las deudas históricas. Y los impuestos, los intereses en Brasil o en la Argentina tienen un 20% del costo que nosotros tenemos acá. O sea, para ser más eficientes necesitamos reducir nuestro costo financiero. Para ser competitivos, sí. Sí. Don Jerónimo, ¿cuál es la postura
de tus asociados ante esta situación que se estudia en el Congreso sobre el impuesto? Bueno, la preocupación, tú sabes, te la campo, ¿verdad? A nivel pequeño productor. Entre vos y nada, don Jerónimo. Bueno, apenas me ñeño monguetata sobre el rubro, sí. Pepe Andregande BTI. A nivel nacional, hoy, ñeño pronuncio la soja y bupea la mano. Hoy 27.735 productores a nivel nacional. Upain hoy 18.210 productores con menos de 20 hectáreas de productor de soja. Pero ¿qué andas hoy tanto se preocupa? Aparte de esto, dentro del proyecto de ley, hoy gravamen maíz, abatí. Y ahí estamos 260.000 pequeños productores, hermano. Y no te vaya a preocupar usted. Este es para la importación. Pero justamente iba, digo, era para los importadores iba la ley 5061. Al final, y por orero pagar, nada me lo iba, no pagar la IVA a venta, nada me lo pagar la IVA o aplicado ahí la IVA, la ore crédito sobre interés. Entonces, los putadores, ore lo hago pagar, la ITRI te vea, orero pagar la IVA. La ley 5061, a los pequeños y los medianos, no devolvéis la 50% la hora IVA. En cambio, a los agroexportadores, a los industriales y a los grandes se le devuelve 50% el IVA. Andende recuellamos la boleta legal, era jalan de producción, a pichi ya ponte, no hay ningún problema. A ver, da hay ninguna boleta legal o de condado y la IVA. Ahora cobras y la IVA, y esto queda en el bolsillo de los ¿Qué pasó con este documento, ministro? Entonces, queda, ahora cobrar, usted ya de acuerdo, juego facturarla y bruto facturar, y cuál, a cobrar llegar al Estado de 50%. Ahora estafa la Estado. Entonces, ahora tiene experiencia, a la misma cosa, ahora perjudicata, lo pagata, usted la preocupación a nivel del campo allá. Ahora ya guapina. Legisladores, sea diputados, senadores, va a pedir proyecto de ley. Oye, tratata donde oye guapuy, oye mongueta. Acá, por ejemplo, se va a tratar esta ley, los dos proyectos, o sea, esa ley se quiere tratar sobre gravamen de soja. ¿Y quién otra organización? Yo quiero que no me agarre mal los otros. La otra organización no plantan soja, está contra la soja. Y la Coordinadora Agrícola del Paraguay, de pequeños productores rurales, nosotros representamos. ¿Y ustedes no fueron invitados para...? No somos invitados, como aquella vez. Entonces, por eso nosotros le dijimos, prohibir al contra. Ya guapú, ¿lo entendés? De que la intención no es malo. Oye, la agroexportador, oye, la industrial, oye, Carlos, lo que se quiere llegar es acá. Sí. Acá hay 482 nomás. Productor grande. Claro, pero 18.000 ¿Cómo se diferencia, ministro, eso? ¿Se puede hacer un impuesto que vaya contra uno y deje libre a los otros? El impuesto tiene que alcanzar a todos, y cada uno tiene que pagar en función a la ganancia que tiene. La obrero ea ya guapina, ¿por qué no se sentamos? Orendo ella ya, no, oye, ahí pegados rechazar, no, obrero Cuba con ley, o sea, Cuepes ahora no participa ya Cuepes con 5061, por afectar a gran. Y esta ley la misma cosa, porque nos medio invitados y nosotros somos pueblo, somos un pueblo productor, y cómo va a salir una ley no de conocer, Ministro, pero esa factura, esos recibos que entregan los agroexportadores, ¿quién controla ese tipo de cosas, ministro? Ellos les descuentan. Les descuentan, sí. No, totalmente. Y nosotros el año pasado, y tuvimos ya esta discusión con don Hino, ¿verdad? Y con el grupo de productores pequeños, ¿verdad? De que tenemos que también desarrollar mecanismos que eviten los abusos que se implementan muchas veces hacia el pequeño productor, ¿verdad? Es así que hemos perfeccionado los mecanismos de expedición de certificados no ser alcanzados por el IRAGRO, ¿verdad? Aquellos productores que facturan menos de 65 millones no le tienen que retener el IVA, ¿verdad? Estábamos viendo que había también casos que también le estaban reteniendo.
En diciembre se trabajó también con la coordinadora de pequeños productores para definir a través de un decreto lo que es la agricultura familiar, que le permite a aquellos que tienen hasta 200 millones de facturación y entran dentro de lo que se denomina la agricultura familiar, que también tengan una retención mucho menor, ¿verdad? Existe la realidad, sabemos que en la práctica todavía el pequeño productor está sujeto a abusos por parte de los grandes acopiadores y es ahí donde nosotros tenemos que cumplir el rol de precautelar los intereses de los pequeños productores. Sí, pero sobre ese punto, discúlpenme, 7, 8 gobiernos pasaron hasta que finalmente acá un presidente vino y sacó un decreto de reconocimiento de la agricultura familiar campesina y todo el mundo se gasta los ruleman de la lengua diciendo que queremos la agricultura familiar campesina, que esto y que aquello. ¿Y por qué no se acordaron un poco de agarrar y darle un marco jurídico? Yo creo que esto habría que transformar en un plan nacional en donde se goce el respeto, porque hasta ahora la misma modificación del decreto ley Don Hino, hasta ahora no se consigue hacer cumplir. Entonces es como una resignación ya. Los pequeños ya aceptan y los medianos en parte también. Bueno, listo, vamos a pagar. Pero yo pregunto, los que están acá, ¿también quieren que se les descuente 2,5% los impuestos que ustedes pagan para darle a los que están pidiendo la devolución del IVA? Nosotros creemos y entendemos que no es justo. Si es que se aumenta en estas condiciones, el remedio va a ser 4 veces peor que la enfermedad. Es el último eslabón de la cadena productiva hoy, lo que da todavía algo de renta. 1.200 o 1.300 asentamientos tenemos en las urbes urbanas. Si se quiere destruir esos 18 o 20 mil campesinos productores chicos, más los 261, bueno, entonces habemos predicho otra vez una guerra más en vez de respaldar a los pequeños productores. Eso es claro y categórico. Y si yo me fijo en los argumentos que exponen acá, conociendo la mitad de los detalles técnicos, siento vergüenza de que estos sean unas fundamentaciones para agarrar y pedir una ampliación y sin que haya participado ningún sector. Porque un argumento es la distribución de la riqueza, por ejemplo, y yo creo que nosotros tenemos que crear las herramientas para la producción de la riqueza. Con relación, ministro, al tema del impuesto que se pretende, la posición ya es muy clara y definitiva del Ejecutivo. Hasta ahora por lo menos se levantó la sesión, falta quórum. En el hipotético caso de que haya una aprobación, el Ejecutivo va a vetar. A ver, esto es una discusión que se está llevando a cabo hoy en el Senado. Sí. Si finalmente el Senado decide insistir en esta medida, a pesar de todas las voces que se han levantado, no solamente la del Ejecutivo, sino también la de analistas tributarios independientes, a pesar de lo que han dicho los pequeños productores, que van a ser ellos los principales afectados. Si a pesar de todo esto el Senado decide por una decisión, no sé, política, finalmente es un estamento político, decide esto, nosotros vamos a ir a trabajar con la Cámara de Diputados para pedir revertir esto. No es una cuestión de que el gobierno no quiere recaudar, nosotros queremos recaudar, pero no podemos pretender recaudar perjudicando al sector productivo que tiene el Paraguay. Entonces vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a plantear nuevamente esta situación, vamos a aplicar las argumentaciones que ya hicimos en el Senado, y si finalmente la Cámara de Diputados decide nuevamente avanzar en esta idea, y bueno, el presidente va a tener la potestad, como ya lo hizo en el pasado, de vetar una iniciativa de este tipo. Lo que para nosotros es claro, nosotros tenemos que tener en la mesa a todos los participantes, nosotros no podemos entre 4 paredes decidir vamos a cobrarle más, algo que puede ser una iniciativa muy loable, pero finalmente va a tener un impacto negativo en aquellos que están sufriendo, están pasando la peor parte. Acá queda claro, ministro, de que la postura del gobierno es vetar este proyecto. Así mismo. O sea, Sí. Y cuando hablamos nosotros de alternativas que se va a dar, ¿hacia dónde encamina? La alternativa es trabajar en la aplicación del IRAGRO. El IRAGRO es una ley que se aprobó en el año 2013, estamos en el proceso de formalización y de vuelta nosotros no tenemos que pensar ni el IRAGRO es un impuesto a la exportación de soja. El IRAGRO es un impuesto que grava la agricultura, la ganadería, grava a la soja, grava al maíz, al trigo, que tiene que pagar en función a la ganancia. No le podemos cobrar impuestos a rubros que pierden. Señor ministro, con el debido respeto también los Carlos, nosotros tenemos otro tema más todavía, o sea, no es que solo nos sentimos estafados en ese descuento compulsivo. El tema del flete marítimo, que algunos llaman premio, otro castigo. 50% de los granos se procesa a nivel nacional, igual se descuenta el flete. 30, 40 dólares Tonelada. por tonelada. Entonces, con 5 millones de toneladas,
descontando $40, son $200 millones. Eso viene para agarrar y ser otro favor, digamos, en ese sentido, donde no hay ninguna facturación, donde no hay ningún control, y nosotros queremos seguir sacando más dinero de los productores que hoy en día están trabajando con pérdida. Y pueden anotar en un libro hoy que si es que esta situación no se revé, va a quebrar no solo el pequeño y el mediano, porque va a quebrar todo el sistema, porque va a ser insostenible y vamos a tener por lo menos 500 asentamientos más en las urbes urbanas donde habremos conquistado más gente sin tierra. Eso es gravísimo. Y acá nosotros hicimos un detalle, porque dicen ellos que no aporta nada. Ingreso por producción, 3 toneladas a $300, 3.150 millones de dólares. IVA producción 5%, 149.975.000 dólares. IVA costo producción 190 millones de dólares. IVA gasto financiero 24 millones de dólares. Gastos financieros de cuentas caídas 656 millones de dólares es hoy. Si al final nosotros vemos que quisiéramos ver una utilidad, hoy en día una hectárea está perdiendo plata, a no ser que vuelvan a saltar los precios otra vez. Y 225 millones de dólares vos necesitas solamente en flete interno. Entonces imagínense, las flotas de camiones nacionales hoy en día, 225 millones de dólares. Ahora yo no sé cuánto se factura. Ese no puede ser nuestro problema. Porque hay mucha gente que de repente no está muy metida en el tema soja y maneja lo que ustedes manejan. Pero cuando vos decís, nos cobran, viste, de repente te tiran a agroexportadores, están cobrando algo que ustedes no tienen y no facturan, ellos no facturan, ellos sí facturan, ganan. Cuando te referías a ese descuento, ¿a quién te referís, ellos? Del tema del flete. El tema del flete. ¿Quiénes cobran el flete a ustedes? ¿Quiénes son? Cuando vos firmás, das la orden de venta, vos recibís un contrato en donde vos te comprometés a que vos vas a asumir, contrato leonino, le dirían los legos. ¿Con quién contratan ustedes? ¿Con los agroexportadores? Agroexportador Okay. o coopera. O sea, ustedes lo que están en contra es de lo que le está cobrando el acopiador, el agroexportador. Pero, hermano Carlos, que sí estamos en contra porque no corresponde, y ¿sabe por qué no corresponde? Dice que el Estado va a cobrar, que el agroexportador va a pagar, y ahora te cobra el agroexportador y no llega la plata. O sea, ustedes van a pagar la cuenta del agroexportador. Sí, señor, eso es, y estamos cansados de eso. Basta, dijo, el centro rompió. ¿Y eso se puede controlar de alguna manera, ministro? Claro que se puede controlar en la medida que esta cadena se vaya formalizando y tengamos la factura. Si tenemos que a ellos le cobraron, tenemos que ir después al que le cobró y tiene que reportar. Pero con esto es imposible. Si un papel es todo común y corriente. Ahí le voy a... Permitime, don Carlos, por eso lo denunciamos allá. Y acá en este decreto ley de la creación de la agricultura familiar campesina, y la oye respetajan, no le cobráis, oye cobramos, lo demandamos. Pero ¿sabes qué? La ley 5061 de Iragro, upeando prevé, es solamente multa y esa ley, y no se puede, falta un IVAI, ley. Jacó y Hasha ya, humeando ya prevé, porque oye ya, apuro, vaya. Nosotros no podemos demandar, o sea que, pía, la castigo, solamente este pequeño. Ya te multa. Te multa ahí. Esto tiene que ir en la cárcel. Bueno, esa es nuestra lucha diaria que tenemos. De hecho, hay un proyecto en el Senado que presentamos ya del 2013 de aumentar las multas y las sanciones por aquellos contribuyentes que evaden sus obligaciones. ¿Por qué no corre eso, ministro? ¿Qué sabes? Y la verdad, este es un tema que lo venimos discutiendo con el Senado hace muchísimo tiempo. Bueno, ellos todavía no han evaluado la conveniencia de aplicar, pero yo creo que esta va a ser una de las herramientas más importantes para tener ese poder disuasivo de la administración tributaria para que no pasen estos abusos. La mano en el bolsillo, de lo contrario. A los agroexportadores se le controla más y va a haber mayor recaudación sin que le afecte a ellos. Totalmente. No, a ver, acá hay que ser claro. Hay niveles todavía de informalidad enormes, hay niveles de evasión importantes, que es lo que ha dicho el presidente de la República. Antes de modificar, aumentar impuestos, cobrémosle a lo que tienen que cobrar, quienes tenemos que cobrarle. O sea, hay todavía niveles de evasión muy importantes. ¿Y qué sectores son aquellos que faltan formalizar, ministro? Y de vuelta, ahí yo quiero decir, el IRAGRO no es un impuesto solamente a la agricultura que produce soja. O sea, acá también es todos los productos, acá también está la ganadería. O
sea, tenemos que ver cuál es el cumplimiento que tiene a nivel de en el ganadería. supermercado, perdón, llevar en el supermercado tu queso, te cobra. Lleva tu maíz, te cobra. Lleva tu mandioca, te cobra. Y aparte, don Carlos, por eso el aeropuerto allá. Esta ley no está en las manos del Poder Ejecutivo. Y nosotros planteamos, acá hay 3 proyectos de ley, lo modifica se ley allá. Y que tú vamos a echar todo. Amba, ven a pejoy la Congreso, me botar las puertas a Peñemón que estás en die fuera, a perezo de fuera. Lo guapuse, orela, afectado con pero guapuse penendie, ya tratamos con ley. Acá está, señor, nosotros hemos pedido de que se le invite a la gente que está con esta problemática, que se abra un debate. Por eso también estamos viniendo acá y estamos siendo muy agradecidos por esa cuestión. Y no somos ajenos de que hay que pagar los impuestos, pero no corresponde que este señor pague por mí y aquel pague por ti, porque hay otra cuestión. Esa ley clasifica. Los grandes tienen derecho a pedir la devolución. Los pequeños ya son pequeños, no tienen ningún derecho. Entonces, lo poco que yo entiendo en derecho, me parece que la igualdad, a ley pareja, nadie se queja, decimos en el campo. Entonces, ¿por qué uno puede pedir que le devuelvan y el otro no tiene eso? Don Carlos, acá tenemos un pequeño productor, Víctor Vázquez. Un pequeño productor. Él tiene haber fiscal 76 millones allá, en poco tiempo. Sí. Y él no recupera eso, no tiene posibilidad de recuperar eso allá. Y lo grande recupera. El pobre no tiene crédito, está debiendo allá, estamos buscando allá. Y ahí está, 76 millones, eso haber en Fico, y los otros recupera, por eso nosotros le... ¿Y no se habló con la gente del Senado, ministro, para invitarles? Yo sé que no es competencia involucrarse con acá, el poder, pero... yo creo que es importante aclarar, acá se están combinando 2 elementos. Sí. Uno es las iniciativas que hoy está haciendo el Congreso, el Senado de la Nación, que quiere aumentar los impuestos, quiere implementar un impuesto a la exportación de soja. Del 10 al 15. Aplicar un impuesto a la exportación del 15%, es el proyecto del Frente Guazú. Sí. Y después está el proyecto del senador Silva Facetti y de Blanca Lilia Miñardo, dice, levantemos el impuesto general, la tasa, ¿verdad?, del 10 al 15 para solamente aquellos productores que producen soja. Entonces, eso es un elemento. Lo que don Hino está hablando ahora es de otra iniciativa, que es no solamente no aumentar, sino disminuir a los pequeños productores, ¿verdad? Que es una discusión diferente, por eso yo creo que se están mezclando nomás acá 2 temas, ¿verdad? Porque lo que él está hablando es un tema diferente a los proyectos que se están discutiendo en el Senado, que el Ejecutivo ha dicho que no acompañamos, ¿verdad? Pero independientemente, tampoco fueron invitados para negociar Tampoco fueron invitados, ¿verdad? Porque el gran porcentaje son ellos los afectados. Totalmente, ¿verdad? Y yo ratifico esto, conocemos poco de la agricultura familiar, nosotros no podemos legislar, sea una ley o sea una regulación, sin tenerla a ellos en la mesa. Nosotros nos sentamos el año pasado, el Ejecutivo se sentó con ellos para trabajar en este decreto que define a la agricultura familiar, ¿verdad? Lastimosamente, ellos están con un peregrinar porque han cambiado las condiciones de la rentabilidad que tenía la experiencia agricultura. argentina, que fue justamente el año antepasado. Totalmente negativa. O sea, el impacto que ha tenido totalmente negativo. Y hoy se dice, no, pues la Argentina está exportando más grano. Hoy está exportando grano porque finalmente se liberaron todas las restricciones cambiarias que había. Pero el impacto que ha tenido esto en la pequeña agricultura ha sido súper negativo. O sea, aplicar impuestos a la exportación a cualquier rubro genera un efecto distorsivo. Imagínate que el día de mañana vos podés estar perdiendo en la producción de un producto y igual vas a tener que pagar un impuesto. ¿Puede perder competitividad? No, vas a dejar de producir. O sea, ministro, acá lo que se entiende perfectamente, si uno hace en la mesa un análisis técnico, todos coinciden que no es viable. Así mismo. Y entonces, lo que queda en concreto aquí, si es que el Senado aprueba esto, va a ser una aprobación política. Y entendemos que es una decisión política. Yo creo que la evidencia se ha puesto sobre la mesa. Yo creo que hay un consenso general que no podemos aplicar un impuesto a la exportación de granos. Eso va a tener un efecto distorsivo que finalmente quien lo va a pagar es el pequeño productor. Va a ser nosotros. ¿Verdad? En un momento que el pequeño productor ya está pasando una situación muy difícil, está pasando una situación difícil en términos de producir, en términos de poder pagar las deudas que tiene, que ha contraído de años anteriores. Entonces tenemos que acompañarle. Y lo que vos mencionabas, van a pedir un subsidio. Hay que decir que el sector del pequeño productor que está en estos rubros jamás ha recibido ninguna subvención del Estado. Esa es la verdad.
Entonces imagínense que Ellos no solamente afrontan ellos afrontan el sector financiero ha acompañado el financiamiento de este sector, también los vendedores de insumos son los que le financian y finalmente hoy que están pasando una situación muy difícil, nosotros le vamos a salir y le vamos a cargar con un nuevo impuesto que es totalmente injusto. Por lo menos hasta ahora, con la posición que tiene el gobierno de que si sale todo esto del Congreso lo va a vetar, ¿tranquiliza de alguna manera a ustedes? Sí, pero yo creo que, digamos, los argumentos que se exponen, conociendo 20% de todos los ingredientes que hacen a la cuestión, digamos, de cosas complejas, como un descontrol, por ejemplo, en el caso del premio o flete o castigo, que no tenemos controlado, ¿verdad? O que encontramos documentos, no tenemos derecho a peticionar que se nos retorne. Hay demasiadas causas y si nosotros vemos lo que está aportando el sector productivo, sin entrar en de que, por ejemplo, si cae este sistema, cae el autoabastecimiento del trigo. Si cae este sistema, vos vas a tener que producir un maíz más caro. El maíz sirve para carne, leche, huevo, grasa, para el pequeño productor y el autoconsumo. Entonces, eso son maíz chipá, la sopa y demás. Los pequeños productores no hablaron con la gente del Frente de Guazú, allá en su zona, acá con dirigentes. No. Porque ellos están siempre en el campo. Sí, no, esos días nosotros entramos. ¿Están en el campo? Espera, la cara acá de decir que le... No, es fenomenal la cara. ¿Por qué esa incredulidad? Porque por sus frutos lo conoceréis, entre hechos y palabras. Estuvieron y dieron 18% de interés queriendo ayudar a la gente que trabaja. El que no paga le dieron 24%. Y cuando estuvieron los demás pidieron que se condone la deuda, cosa que para mí pedir condonación es agarrar y sacarle el valor a la gente. Yo creo que el trabajo dignifica al ser humano, ¿me entienden? Sí. Y le estamos sacando la dignificación. Entonces, le podemos dar 5 años o 10 años reestructurar la deuda a cerquita de intereses, pero tiene que haber una moral de pago para que una economía avance. Y no se ha visto eso. ¿Por qué de 18 ahora se consiguió negociar con el gobierno 10 y menos? Y cuando ellos tuvieron era 18, y si no pagas 24. Entonces, voy a creer que... disculpen. Ministro, continúa, va a ir a diputado, va a seguir con esto, no hay, no sé si la próxima vez en Senado se va a... No hubo quórum. No, ya sé en Senado. No hubo quórum. ¿Y va a haber una nueva reunión en Senado o ya no? Nosotros estamos abiertos a ir a la Cámara de Senadores si ellos quieren que a la Comisión de Hacienda. Yo tengo entendido que salió un dictamen a favor, otro en contra, ¿verdad? Pero realmente me sorprendería que en base a toda la evidencia, a todos los argumentos que se han hecho, que ellos insistan en un impuesto sabiendo que le va a perjudicar al pequeño productor. Ojalá que no sea así, pero bueno, tendremos que estar atentos y si finalmente esto va a diputados, iremos a diputados a argumentar de la misma forma que hemos hecho con el Senado. Ministro, gracias por venir, Gracias por estar aquí en Pulso Urbano. Creo que esa es la primera vez, yo creo que esto va a ser para debate de vuelta otra vez y sobre todo por la claridad de poder enfocar un tema que a lo mejor para mucha gente dice, bueno, está entendiendo hoy por qué esta lucha también, porque al final afecta a todos. Afecta a familias enteras, afecta a lo mejor gente que... Porque el pequeño productor también consume y le afecta a la gente donde compra sus cosas también. O sea, todos estamos involucrados de alguna manera. Gracias, ministro. Un placer. Y acá insistimos también, antes de un nuevo impuesto, tratemos de formalizar a todos los sectores. Así mismo. Sentido. Todos. Bueno, gracias, don Carlos. No, justamente... el Equi Peñi envió la frente Guasón Ticiro, es la justamente el senador Richard. A los hechos de cuadro, es la bancada liberal, y los hechos de cuadro, los guapusés como pueblo, ñaño mongueta, ahora está abierto, vamos a sentar, porque BTI proyecto no ir por allá, ahora en zozobra al pueblo, allá, porque BTI me va a afectar a otro de manera. ¿Por qué eso? Porque no se sienta en una mesa a dialogar, buscar la salida, nadie ya apoya la debate público allá en el pueblo, en los departamentos, oye, presentan a BTI ley, oye, ponte más de cuerda, BTI con tu IBE, y dije, y oré que hay catujana y pues hay problemas, eso de cuerda, y le dijimos ahora, señores diputados y senadores, presentar tal vez proyectos. Entonces, invitamina a toda la organización, a los pueblos, a llevar. Y que tú vas a cuando gente va la ley, ahora guatán, pues ahora de conocer. Allá no hay cuál, cuando hay cuál, ahora afectada, no afectamos ahí porque no le invitáis.
Bueno, gracias. Esperemos próxima reunión con todos los Y integrantes. apagando las luces de los demás para que ellos brillen, y hay que agarrar y discutir con argumentos ciertos, y eso es lo que hemos pedido. Vamos a sentarnos, vamos a debatir, asumir las responsabilidades, pero no con macanada, porque acá hay macanada, disculpen. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Bueno, Oscar Dickel, que es el asesor